También existen eventos adversos que no causan lesiones, pero que sí es importante que puedan ser registrados. Estos, como ejemplos, incluyen una caída, por ejemplo, en la unidad médica sin fractura o traumatismo, un medicamento incorrectamente administrado, un medicamento administrado al paciente equivocado, que no ha dañado al paciente, un retraso en la administración de fármacos sin efecto negativo, falló documento de precauciones de esterilización en un procedimiento quirúrgico, dispositivo ortopédico desplazado, una aguja adherida inadvertidamente sin lesiones u otro daño documentado. Estos temas son síntomas del sistema que potencialmente se pueden corregir. Y sin estos códigos no nos podemos enterar cuál es la magnitud del problema. Aunque haya habido una caída, potencialmente esa caída está sucediendo con más frecuencia en una regional específica, y si no tenemos estos registros no podemos prevenir potenciales fracturas. Que de 10 caídas 9 no pase nada, pero una sí produzca una fractura, es algo que se puede prevenir a través de la detección de estos problemas de forma sistemática. Entonces, también para su conocimiento, estos eventos adversos que no causan lesiones tienen una codificación específica. Ejemplo, una caída en unidad médica es el QA8E, caída durante la atención médica sin daño o lesión. Un medicamento incorrectamente administrado, QA72, sustancia incorrecta sin daño ni lesión. Un medicamento administrado al paciente equivocado, QA8D, paciente recibió una prueba de diagnóstico o tratamiento destinado a otro paciente sin daño o lesión. Un retraso en la administración de fármacos, retraso en el tratamiento sin daño o lesión. Fallo documentado de precauciones, dispositivo ortopédico, todos tienen su código correspondiente. Y estos códigos son muy utilizados para empezar a medir calidad de la atención, que es un tema que no necesariamente le hemos puesto el énfasis que necesitamos para poder empezar a crear correcciones que son específicas y además pertinentes para cada lugar. No ir con soluciones genéricas, sino ir con los problemas ya bien identificados y poder poner manos a la obra. El CIA 11 tiene más de 30 capítulos, pero el capítulo que nos va a importar mucho y que vamos a seguir con el tema de ejemplos es el de embarazo, parto y puerperio, que es uno de los principales servicios que ofrecen nuestros establecimientos. Y este tiene una estructura que sigue básicamente 3 niveles. El primer nivel incluye las etapas del embarazo, el parto y el puerperio, que es una categoría más amplia. Un segundo nivel que ofrece tipos específicos de enfermedad y de trastornos. Y un tercer nivel, tipo de enfermedad o trastorno y anatomía, que es una categoría también amplia. Los cambios que han sucedido con este capítulo en comparación al CIE 10 son cambios destinados a aumentar la utilidad clínica de la clasificación, porque como ven es una estructura jerárquica. También permite la comparabilidad internacional y también entre establecimientos y la estandarización de las condiciones relacionadas con embarazo, parto y puerperio. Y esto especialmente ha considerado una fuerte retroalimentación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ha sido también muy importante una correcta integración de conceptos y definiciones a través del ICEMART, el Comité Internacional de Monitoreo de Tecnologías de Reproducción Asistida. Entonces, un excelente esfuerzo para que varias categorías y formas de clasificar se unan y se puedan estandarizar. Lo que el CIA 11 está tratando de mostrar es una comprensión actual de ciertas afecciones,
Especialmente se ha sacado el tema de considerar enfermedades a algunas tendencias sexuales. Y eso es un tema muy importante de avance. Los códigos JA05. Vamos a verlos en el C11. ¿De qué tratan? Estos se refieren a complicaciones después de un aborto, un embarazo ectópico o molar. Y la descripción es cualquier complicación que se presente en una mujer embarazada como resultado o a raíz de un aborto, un embarazo ectópico o un embarazo molar. Esto se puede poscoordinar con asociaciones que estén, por ejemplo, asociadas a una infección urinaria por un patógeno específico o un patógeno no especificado. Si ven acá, si elijo un no específico, puedo seleccionar el agente infeccioso y si tengo datos sobre qué tipo de agente, puedo introducirlo acá. Como ven, es un detalle muy importante. Desde protozoos, piojos, helmintos, hongos y etc. Entonces de eso se trata este código. Estos códigos J5 no deberían usarse como código principal de afección, a menos que este servicio que se necesite hacerlo de una complicación de un aborto sea el único episodio. Por ejemplo, una complicación actual de un aborto previo. Generalmente este código se utiliza como extensión del código embarazo terminado en aborto para identificar las complicaciones asociadas y proporcionar detalles más completos de la complicación. Es un dato que necesitamos muchísimo y es un dato que nos puede dar señales tempranas, por ejemplo, de infecciones intrahospitalarias o de qué tipo de personas están viniendo a las clínicas y con esos datos tratar de intervenir precozmente en términos de intervenciones y servicios. Un ejemplo para el capítulo 18 sobre embarazo. La afección principal es el embarazo tubaриco roto que causa estado de shock. La codificación en este caso es el embarazo tubárico, el JA01.1, y este puede poscoordinarse y asociarse con distintas complicaciones de un aborto, el código que ya hemos visto, o introducir cuándo sucedió este embarazo tubárico y la duración del embarazo. Esta era una de las quejas principales del CIE 10, donde no había forma de poner el tiempo del embarazo. Ahora, a través de un código de extensión, se puede poner el tiempo. Entonces, esta es la forma correcta de hacerlo. En este caso, hay un estado de shock. Entonces, hay un código de estado de shock, JA05.3, y tenemos nuestros dos códigos con la afección principal, el embarazo tubárico, y en este caso algo que está asociado con, que es el shock. Obviamente esta afección principal podría tener sus códigos de extensión y también lo asociado. Entonces, este es solamente un ejemplo sencillo. Dentro de la afección principal, en este ejemplo tenemos una endometritis después de un aborto espontáneo. Acá lo que estamos buscando es de que la endometritis es una infección pélvica. Entonces, acá dice infección pélvica o del aparato genital después de un aborto, embarazo ectópico o molar, tenemos el código y este código está precoordinado.
Por lo tanto, no necesitaríamos un código extra porque en este caso el aborto ha sucedido en un episodio previo de atención, no es el mismo momento. Para que suceda la endometritis tiene que haber pasado tiempo. Entonces, aquí ya se sabe que es después de un aborto. No es necesario más códigos. En este caso, utilizar el JA05 es adecuado porque es un nuevo episodio que va a activar un tratamiento de una complicación de un aborto espontáneo previo que sucedió antes. El parto. La forma de codificar el parto es para afección principal, primero. En estos casos solamente registramos si es la declaración del parto o del método del parto. Y también se pueden adicionar códigos, dependiendo del tema. Pero en general hay un código que para partos funciona y es único. En este caso tenemos una paciente admitida en trabajo de parto y da a luz a un recién nacido sano sin complicaciones. Que este va a ser afortunadamente, uno de los diagnósticos más frecuentemente usados. La afección principal es el parto único espontáneo y otras afecciones, en este caso el procedimiento sería un parto vaginal espontáneo. La codificación correcta es un parto único espontáneo sin especificación, que es la JB 20.z. Ahora vamos a ver si te da opciones para postcoordinar. En este caso tenemos dos opciones de elegir que el parto, el producto es un nacido vivo único o es un nacido muerto único. Entonces el código completo para que podamos enlazar no solamente qué sucedió con la madre, sino también cuál es el desenlace con el producto, es nacido vivo o nacido muerto. Entonces ese sería el código en este caso. Otro ejemplo, paciente con antecedentes de cesárea previa es admitida en trabajo de parto. La prueba de trabajo de parto vaginal no tiene éxito debido a la detención de la fase activa y la madre da a luz mediante cesárea iterativa no planeada. En este caso sería incorrecto declarar cesárea porque el código de cesárea tiene la característica de que asume que ha sido planificada. Aquí lo que necesitamos introducir es todo lo que pasó antes, o sea, la historia natural del alumbramiento. Para eso, la codificación es lo que pasó. La afección principal de esto, en este caso, no es el parto, sino un intento de parto fallido, no especificado, que tiene un código específico. Y postcoordinación, vamos a ver qué opciones hay, JB 0D.8. Intento de parto fallido, no especificado. En este caso, no tenemos una opción directa para postcoordinar. Pero sí podemos poner un código que nosotros ya sepamos por qué ha sido fallido el parto. En este caso sería una inercia uterina secundaria. Veamos qué nos da el código. Tenemos aquí la descripción, si hay alguna duda. Y con esta descripción vemos que se puede aumentar el porqué. En este caso, esta es la justificación de la cesárea. Y es algo que en estos momentos no tenemos claridad de si las cesáreas que están siendo realizadas en los establecimientos, de si son cesáreas de emergencia, son cesáreas planeadas. No tenemos la idea completa, tenemos una idea incompleta en estos momentos. Y estos códigos nos van a ayudar muchísimo para identificar cuán frecuentes son las cesáreas planeadas y no planeadas, que es un tema muy importante a saber. Entonces acá este sería también
el desenlace como parto único por cesárea sin especificación. Y esto iría como otra afección para indicar el método del parto. Entonces, pero lo primero es que hubo un intento fallido de parto debido a una inercia uterina secundaria. Y después viene lo que sucedió, que fue un parto único por cesárea. Entonces, este parto único por cesárea no debería ir solo. Este tiene que ir con la historia anterior de lo que sucedió, porque esto en realidad era un parto normal, que se convirtió en cesárea. Y ese dato a nivel bosque es muy importante. Otro ejemplo. Paciente conocida por tener un embarazo gemelar es admitida para atención del parto y da a luz a 2 recién nacidos sanos. La afección principal es parto gemelar. Y entre otras afecciones está el parto espontáneo, que es el procedimiento en este caso. Entonces, la codificación primaria es el embarazo gemelar, que se convierte en lo primero, no es el parto, porque este no es un embarazo normal. Y después, como en el parto, se define qué sucedió. J80, vamos a ver qué opciones nos da. En este caso no te da el dato directo para que puedas postcoordinar, pero sí sabemos cuál es el código, es el JB24, parto múltiple, todos espontáneos. Entonces, por ejemplo, estos son códigos que va a ser importante que los empecemos a manejar más solventemente y los conozcamos, porque esto es pan de cada día en nuestros establecimientos. Entonces, parto múltiple, vamos a asociarlo con, y aquí está la asociación, gemelos, ambos nacidos vivos, gemelos, uno nacido vivo, uno nacido muerto, ambos nacidos muertos, trillizos, cuatrillizos, sextillizos, otro parto múltiple, todos nacidos vivos, nacimientos múltiples, algunos nacidos, todos nacidos muertos. Como ven, hay todas las opciones posibles que te puedas imaginar para tener un registro completo de lo que sucedió con los productos. Entonces, esa es la forma de codificar en este caso. Otro ejemplo. Paciente ingresa en trabajo de parto con 38 semanas de gestación. En el examen no se pudo detectar frecuencia cardíaca fetal. La afección principal es un embarazo a término y parto con feto muerto. La codificación atención materna por muerte intrauterina, que es la principal afección. Y también el código de parto único espontáneo, sin especificación. Entonces nos vamos a ver qué es el JB20. Parto único espontáneo. Y acá en el otro ejemplo habíamos elegido nacido vivo. En este caso sería el nacido muerto. El código QA46.1. Entonces es así como funciona. Primero, la afección principal, muerte intrauterina. Después de la afección principal, la otra afección que reconoce más el procedimiento, y ese procedimiento te da la opción de tener el resultado de lo que pasó con el producto. Esa sería la codificación completa. Otro ejemplo, paciente que ingresa con embarazo de 28 semanas con toxoplasmosis. En este caso no se olvide, la afección principal es el motivo por el cual esa persona fue a consulta o a internarse. Entonces la toxoplasmosis es lo principal y el embarazo está asociado con, y es por eso que también se lo registra.
La codificación entonces sobre toxoplasmosis es primero que es una enfermedad por protozoarios que complica el embarazo parto y puerperio, como ven acá, JB63. Vamos a ver el código más grande. Entonces hay un código que dice que son enfermedades infecciosas maternas clasificables en otra parte que complican el embarazo, el parto y el puerperio. Esta clasificación no debería usarse si estamos hablando de tétanos, si estamos hablando de VIH, si estamos hablando de virus de inmunodeficiencia humana, de sepsis, de infección puerperal. No es el código correcto. Pero si no es ninguna de esas, puede estar asociado a todo esto. Lo que hay que buscar acá es el tema de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis entonces está clasificada en protozoarios, enfermedades de protozoarios, y aquí tenemos a la toxoplasmosis. Ese es entonces el código. Va entonces primero el código grande de enfermedad por protozoarios, y si tenemos el dato de que es una toxoplasmosis, va acá la especificación. Y el código es similar a lo que hemos estado viendo. Entonces, en la afección principal, si no tenemos el dato de que es toxoplasmosis, acá tendrá que ir enfermedad por protozoarios que complica el embarazo, el parto y el puerperio, sin especificación. Traumatismos e intoxicaciones. Este es también otro de los temas que vemos mucho en las clínicas. Este es un ejemplo. Paciente que sufre lesiones en la vejiga y en la uretra después de un asalto. La afección principal son las lesiones. Entonces, son lesiones por traumatismo. Comenzamos entonces con el código NB 92.8 que te habla de traumatismos en múltiples órganos pélvicos. Vamos a ver cómo postcoordinamos. Acá está la nota sobre codificación. Cada traumatismo o lesión debe codificarse por separado. Este código solo debe usarse cuando se desconocen los detalles del traumatismo o lesión específicas, o cuando no es posible codificar cada traumatismo o lesión. Entonces, lo ideal en este caso es postcoordinar. Y la postcoordinación es con el código que hemos visto, causas externas de morbilidad y mortalidad. En este caso tenemos el traumatismo en la vejiga sin especificación y traumatismo de uretra. No es necesario que ustedes conozcan el código, sino que saben que es uretra. Entonces busquemos uretra. Estamos buscando en este caso el traumatismo de uretra. Acá tenemos el traumatismo de uretra, que puede ser una contusión, un desgarro, otro traumatismo especificado o sin especificidad. Entonces, tenemos este dato y podemos entrar aún a más detalle. Para elegir, en este caso vamos a elegir uretra. Si ven acá, esto me sigue manteniendo la capacidad de búsqueda. Puedo buscar ahora vejiga. Vamos a tomar escrito vejiga. Acá está vejiga. Y lo mismo, vamos a buscar traumatismo en la vejiga. Y ahí yo elijo un tipo de traumatismo. Y puedo llegar a un detalle muy importante sobre qué tipo y qué parte exactamente de la vejiga está dañada.
y cada uno de estos va a tener una distinta codificación. Los daños en las diferentes partes de la vejiga pueden tener distintos desenlaces de salud, y es por eso que este nivel de detalle es importante tanto para evaluar futuros pronósticos y complicaciones, y también para conocer los costos de una reparación de una parte versus otra parte y saber cuáles son potencialmente las intervenciones más efectivas. Ese es entonces otro ejemplo de combinación. Otro ejemplo, paciente que era el conductor de una motocicleta perdió el control en la carretera y se estrella. Las investigaciones revelan herida intracraneal abierta con hemorragia cerebelosa. Esa es la afección principal. Veamos qué códigos tenemos para esto. Primero es un traumatismo específico en la cabeza. Eso es como tendríamos que buscarlo. Una vez de que tenemos identificado este código de un traumatismo en la cabeza, aquí le podemos poner primero de lo general a lo específico. Traumatismo cabeza. Traumatismo en la cabeza. Tenemos entonces diferentes opciones de lo que ha pasado en la cabeza. En este ejemplo estamos usando ototraumatismo, porque hemos revisado acá y ninguno de estos traumatismos es el específico que estamos buscando. Entonces encontramos este. Y acá nos muestra este bloque que introduce. Y también nos da una advertencia, que esta es una categoría residual de tipo sin especificación. Quiere decir que todavía hay tareas que hacer para encontrar más especificidad sobre este traumatismo. Por ahora está incluyendo estos segmentos: lengua, periocular, mandíbula, dientes, etc. Pero todavía es muy general. Pero lo vamos a utilizar. Después, me dice que esto es una herida intracraneal abierta con hemorragia cerebelosa. Entonces, hemorragia, vamos a buscar hemorragia intra, entonces. Hemorragia intracerebral. Entonces, acá busco si hay hemorragia en el cerebelo. Aquí hay una hemorragia intracerebrálica en el cerebelo. Ahí está. Por ejemplo, ven acá que en el ejemplo, el codificador decide colocar hemorragia traumática intracerebral y no entiende el detalle. Pero yo tengo acá la hemorragia cerebelosa. Entonces, si encuentro un código con el detalle que tengo en el verbatim, perfecto, puedo utilizar ese código. Como ven acá, hemorragia intracerebral cerebelosa, yo puedo encontrar la afectación causal, si es que la tengo, que es una trombosis, una miopatía, malformación o una enfermedad hipertensiva, una hipertensión secundaria. Entonces tengo un gran nivel de detalle para empezar a colocar en mi diagnóstico y puedo hacer la evaluación neurológica también. Con todo esto, si se fijan, estoy introduciendo una anamnesis estructurada. Ya no es una anamnesis que yo no pueda extraer, sino es estructurada y yo puedo empezar a crear perfiles de pacientes sobre términos de severidad de ingreso. Ya no es un tema cualitativo, como tenemos ahora en las historias, donde el médico coloca paciente con severo estado, pero yo no sé qué significa para ese médico severo, o moderado, o leve. Cada profesional tiene una categorización distinta en su cabeza. Pero si yo lleno todo esto, yo puedo crear una categoría cuantitativa
para que todo el mundo pueda utilizar la misma categorización y tengamos una misma base de comprensión de qué significa severo, moderado, leve, etc. Entonces, ese es el nivel de detalle que uno debería poner al momento de ver estos diagnósticos. Otro ejemplo, paciente conductor de una motocicleta pierde el control en la carretera y se estrella. Las investigaciones revelan que hay una herida intracraneal abierta con hemorragia cerebrosa. La afección principal entonces es una herida intracraneal abierta. Otro traumatismo específico en la cabeza, como hemos visto, con el código que hemos visto y mismo código que teníamos antes. Ahora vamos a entrar al tema. Con esto terminamos la revisión muy rápida de la utilización del C11. Hay muchos más detalles que seguramente van a ir saltando a medida que empecemos a utilizar más la herramienta. Pero con esto queremos tener una base fundamental de comprensión y conocimiento para que la utilización de los códigos sea lo más rica posible. Después, para procedimientos, vamos a también utilizar otra clasificación que es de la Organización Mundial de la Salud, el Clasificador Internacional de Intervenciones en Salud. Este ha sido diseñado para cubrir sectores que no necesariamente están detallados con suficiente detalle en el C11. Acá nos referimos a cuidados intensivos, atención primaria, salud y rehabilitación, asistencia con funcionamiento, prevención, salud pública, medicina tradicional. Este código se encuentra aún en versión beta. ¿Qué significa versión beta? Significa de que todavía no ha salido oficialmente. No tiene un buscador que ya haya concluido con la definición de todas las intervenciones. Está en estos momentos con 7.000 intervenciones subidas al sistema, bajo una lógica muy parecida a la lógica que tiene el C11. Lastimosamente, todavía no tiene forma de anclarse a nuestra historia clínica, como ya lo tiene el C11, pero en un futuro sí lo va a tener, y es en ese futuro al cual nos vamos a mover. Los alcances y los usos, primero, son indicadores de desarrollo sostenible que tratan de mostrarnos vida saludable y bienestar con más detalle. Intervenciones de salud importantes, por ejemplo, agua, vacunas, etc. Tiene esos niveles de detalle. También para construir indicadores universales de salud, esenciales, seguridad y calidad del paciente, aquellas intervenciones que resultan en daño, las que responden al daño, y rendimiento del sistema de salud clínico, financiero, que incluye case mix, y administrativo. Entonces, como ven, tiene un sinfín de usos para que podamos entender mejor la salud del bosque. El sistema de codificación comprende una estructura de 7 caracteres. Las primeras 3 letras son para el destinatario, o sea, el lugar donde se va a llevar adelante la intervención. En este caso, lo más utilizado es una sección o sistema del cuerpo humano. 2 letras para la acción, que tenemos qué es lo que se va a llevar adelante, y los medios, cómo se va a llevar adelante. Estas combinaciones son únicas, de 7 letras, y son los dominios del ICHI. Entonces es un objetivo donde se lleva adelante la acción y los medios, los 3 ejes. Entonces la enfermedad, primero, es donde se va a llevar a cabo la intervención. Esto puede ser en cuidado ambulatorio, puede ser el escenario de la intervención o el resultado de la intervención. Y esto es un poco cómo se ve el código. Entonces, un bypass coronario, por ejemplo. El bypass coronario tiene el objetivo de trabajar en la arteria coronaria.
La acción es una desviación y el medio es a través de una cirugía abierta. Entonces el código de 7 letras es el HIA.LI.AA. Y el otro, también en otro escenario de salud respecto a medicamentos. Administración de medicación oral, el código es de objetivo cualquiera, la acción una aplicación del medicamento y la administración, como es oral, es a través de un orificio. Este es otro ejemplo, la colecistectomía, por ejemplo. El código de la colecistectomía abierto es kcf.jk.aa, donde KFC es la vesícula biliar, donde se va a llevar adelante la intervención. JK es la escisión total, se la va a totalmente extraer. Y el medio es el abordaje abierto o convencional. Entonces, el medio en una colecistectomía laparoscópica, el blanco y la acción son las mismas, pero el medio es lo que cambia y tiene esa diferencia en código. ¿Qué queremos con la vinculación de todos estos códigos? Queremos lograr la historia natural completa de los servicios ofrecidos. Queremos tener un verbatim, que es lo que naturalmente tiene el médico desde un punto de vista de complejidad de una enfermedad, un tratamiento de epilepsia que incluye la estabilización aguda y el tratamiento a largo plazo con antiepilépticos genéricos. En este caso, el CIE-10 o el CIE-11 van a detallarte la epilepsia y el código ICHI te va a hablar sobre el tratamiento farmacológico y si es necesario que esta persona se hospitalice o no. Entonces, a través de los códigos uno puede luego volver a hacer una ingeniería reversa para tener la historia completa de la enfermedad. Hemos visto en el CIE-11 que hay códigos que hablan de temporalidad. Pasó antes de la hospitalización, en la hospitalización, después de la hospitalización. Esos datos igual son claves y es algo que no se tenía en el CIE-10, pero ahora con el CIE-11 lo tenemos. Otro ejemplo, la hipertensión. Oportunidad de hacerse un chequeo de la hipertensión para todos los adultos, iniciar el tratamiento en personas con hipertensión grave o múltiples factores de riesgo. Entonces, el código CIE va a detectar la hipertensión primaria esencial y luego el código de intervención te va a decir que se midió la presión arterial y después de esa medición de presión arterial se va a dar un tratamiento farmacológico. Entonces, como ven, entre los dos códigos se potencializan para completar la historia de lo que sucedió a nivel estructurado. En estos momentos tenemos esa información sin estructura y por lo tanto no es analizable. Y lo que requerimos con urgencia es que esto sea analizable. También tenemos códigos generales para registrar actividades de promoción y prevención. En estos momentos no tenemos claridad sobre cuánta promoción y cuánta prevención se hace. Y tenemos como misión de establecimientos de salud llevar adelante estas actividades. Entonces, relatos de, por ejemplo, los medios de comunicación y crear demanda de prevención de VIH fomentan el uso de condones, la circuncisión médica masculina voluntaria y las pruebas de ETS. Entonces, el CIE-11 te dice que estamos hablando sobre VIH y luego el código ICHI te dice el código de ofrecimiento de servicios de promoción. Lo mismo con pruebas de asesoramiento sobre el VIH y búsqueda activas de casos de tuberculosis. Entonces tenemos por paciente la cantidad de actividades que hemos llevado adelante como promoción y prevención y eso queda registrado. Entonces, ahora que ustedes ya saben de la existencia de estos registros, vamos a necesitar que se activen prontamente.
Entonces, como les decía, el ICHI todavía está en versión beta, por lo tanto no podemos buscarlo como lo hacemos en el C11. Lo que tenemos ahora es codificados una serie de intervenciones en salud, las más frecuentemente utilizadas en CIES. Pero estas todavía son una lista muy preliminar. Lo que se les va a pedir a ustedes es de que los procedimientos que no encuentren en esta lista los puedan literalmente registrar como los vean ustedes convenientes. Si pueden empezar a registrarlos con la lógica del código, donde tienen el lugar de trabajo, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, ideal. Pero si no, igual poner la forma en que ustedes registran para que esa forma, que sea la más frecuente, sea la que puedan encontrar y nosotros por detrás en el sistema, a través de un algoritmo, introduzcamos los códigos. ¿Para qué? Para tener nuestros cajoncitos de procedimientos llenos y podamos entender qué procedimientos son los que más se usan, qué sistemas del sistema humano están necesitando intervenciones y con esto vamos a poder entender qué tipo de especialidades necesitamos ampliar o reducir en las clínicas CIES. Para las personas que quieran explorar este ICHI, tiene su página web, tiene un buscador muy similar al C11 y ya pueden empezar a familiarizarse con cómo funciona. Porque una vez de que salga de versión beta, que yo creo que va a ser este año, vamos a introducirlo igual que el C11 a la historia clínica electrónica. Damos por finalizado este entrenamiento. Es un primer pantallazo de la lógica del llenado del C11. No pretende ser integral. Por un entrenamiento completo de todos los capítulos y con todo el detalle, aproximadamente toma unos 8 meses. Este inicio es una cultura de registro de códigos para tener, y es fundamental esto, que todo este registro y todo el esfuerzo que ustedes colocan en darnos el detalle de lo que está sucediendo en los establecimientos nos pueda servir para la toma de decisiones en base a evidencia y no en base a tincazos o a mí me parece o quizás, no, esto es sobre evidencia. Y la única forma de tener buena evidencia es de que se llenen los códigos lo más detallados posibles. La calidad de los datos entonces depende del esfuerzo de todos y ese esfuerzo se va a ver recompensado con una retroalimentación efectiva e individual para ustedes, para que su trabajo tenga mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes de CIES. Esta capacitación es dinámica y seguramente vamos a vernos in situ para que puedan comentarnos cuáles son los problemas que se tienen en estos momentos, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades que podemos encontrar en esta nueva forma de llenado y ir afinándolo entre todos. Les agradezco mucho su atención y será hasta una próxima oportunidad.